Buenos días, soy el profesor Manuel y hoy hablaremos sobre estática. La primera parte, correcto. La estática es la parte de la física que se encarga de estudiar las condiciones que deben cumplir las fuerzas que actúan sobre un cuerpo o sistema para que se encuentre en equilibrio, ¿correcto? ¿Y qué es el equilibrio? El equilibrio de un sistema es cuando la aceleración es igual a cero, o sea, no existe aceleración. ¿Está bien? Existen dos tipos de equilibrio, el equilibrio estático cuando la velocidad es igual a cero, ¿correcto? Y también existe un equilibrio dinámico, cuando la velocidad es constante. Constante, eso quiere decir que está describiendo un MRU, ¿correcto? Si describe un MRU es un equilibrio dinámico, ¿está bien? Hay que recordar, dos tipos de equilibrio, pero nunca existe aceleración. Existe el equilibrio estático, donde el objeto no se mueve, y existe el equilibrio dinámico, donde los objetos sí se mueven, pero con un MRU, o sea, una velocidad constante. ¿Está bien? Ahora, para definir algo más que nos dice acá, correcto, es la parte de la física que se encarga de estudiar las condiciones que deben cumplir las fuerzas. Correcto, las fuerzas. Hay que definir qué es una fuerza. Ya hemos definido qué es el equilibrio, ¿cierto? Existen dos tipos de equilibrio, pero debemos definir también lo que son las fuerzas. Bueno, la fuerza es la magnitud física vectorial. Vectorial, ¿por qué vectorial? Porque va a tener un sentido, un módulo y una dirección, ¿correcto? Bueno, es la magnitud física vectorial que mide la interacción de dos o más cuerpos. Cuerpos, ¿está bien? Acá parece que dijera otra cosa. ¿Ya? Cuerpos, ¿está bien? Cuerpos. Ya. Está bien, es la magnitud física vectorial que mide la interacción de dos o más cuerpos, ¿correcto? Dicha interacción puede darse a distancia o en contacto. Esta magnitud hace que los cuerpos estén en equilibrio, que cambien de dirección o su movimiento. Acá, si nos damos cuenta, esta personita, el señor de sombrero, está dando una fuerza a esa caja, ¿cierto? Una fuerza que vamos a llamar F. Y como es vector, va a tener una flecha en su cabecita, ¿correcto? Y al hacer eso, va a mover esa caja, ¿correcto? Va a mover esa caja. Lo que está aplicando el señor a la caja vendría a ser la fuerza, ¿correcto? Y las unidades en las que se mide la fuerza es en Newton, ¿correcto? Sería N mayúscula. ¿Está bien? N mayúscula porque es nombre propio. ¿Está bien? Y eso vendría a ser la fuerza. Otra cosa importante que debemos recordar es la tercera ley de Newton, ley de la acción y la reacción, ¿correcto? ¿Qué nos dice la ley de acción y reacción? Nos dice que siempre que un cuerpo ejerce una fuerza, o sea, la acción, sobre otro cuerpo, el segundo ejerce una fuerza de igual valor y opuesta sobre el primero. O sea, a toda acción hay una reacción, ¿correcto? A toda acción hay una reacción. Ahora, supongamos que este carrito se choca contra esa pared. Se choca contra esa pared. Ya tenemos nuestra acción, que sería en este sentido, ¿cierto? Tendríamos nuestra acción en este sentido. Y también tendríamos nuestra reacción de la pared, ¿cierto? La pared también tendría una reacción. A toda acción le corresponde una reacción de igual módulo, pero en sentido opuesto. Eso quiere decir que el módulo de la reacción va a ser igual al módulo de la acción. ¿Correcto? A toda acción le corresponde su respectiva reacción y a toda reacción le corresponde su respectiva acción. ¿Cuáles son las fuerzas usuales que generalmente utilizamos para este tipo de problemas? Principalmente la fuerza de gravedad, ¿no? F sub g. Ahora, supongamos que este es el planeta Tierra, y un objeto cae hacia la Tierra. Ese objeto tiene masa m, tiene una masa que le vamos a llamar masa m. ¿Está bien? Es una pelotita o lo que ustedes quieran. Esta pelotita está cayendo en dirección a la Tierra, ¿correcto?
¿Por qué cae en dirección a la Tierra? Porque existe algo llamado gravedad que atrae los objetos hacia la Tierra, ¿correcto? Esta fuerza de gravedad va a ser igual a la masa, ¿correcto? Es un vector, recuerda que la fuerza es un vector, va a ser igual a la masa por la gravedad. ¿Está bien? Masa por la gravedad. Y la gravedad, ¿correcto? Es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿correcto? Como es una aceleración, metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración de la gravedad, pero generalmente redondeando lo usamos como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Generalmente se utiliza. Si en algún problema no te especifican cuánto es la gravedad, utilizas 10. Si te especifican el valor de la gravedad, será 9,8. El valor de la gravedad va a depender en qué posición de la Tierra estés. Supongamos que acá hay un cerro y estás en este punto. La gravedad será distinta a nivel del mar. A nivel del mar, correcto, la gravedad es distinta que en un cerro. Es distinta, correcto, porque es una distancia diferente hacia el centro, ¿cierto? Es una distancia diferente hacia el centro, por eso son distintas. ¿Está bien? Ahora, en la fuerza de la gravedad, ¿cómo afecta la fuerza de la gravedad a los objetos? Si un objeto cae, sería en ese sentido, ¿cierto? Acá tenemos un bloquecito. Ese bloquecito, la fuerza de gravedad sería también en dirección perpendicular a la superficie hacia abajo, ¿cierto? Esto sería la fuerza de gravedad. Y si el bloquecito está inclinado, pues la fuerza de gravedad también sería en sentido hacia abajo, ¿cierto? Siempre, siempre. Esa sería la fuerza de gravedad. Y hay que recordar que la fuerza de gravedad, eso es importante tenerlo en cuenta, es la fórmula de la fuerza de la gravedad, que es masa por aceleración gravitacional. ¿Está bien? Hay que recordar que la masa, en este caso, se va a medir en kilogramos. En kilogramos. ¿Está bien? Ahora, fuerza de tensión. La fuerza interna es una fuerza interna que surge en hilos, cuerdas, sogas, ¿correcto? Y se manifiesta como una resistencia a que estos cuerpos sean estirados. ¿Está bien? Se manifiesta como una resistencia. Supongamos que estiramos en este sentido. Supongamos que estiramos en este sentido este cablecito. Y la fuerza de tensión interna será en este sentido. Es opuesta a la fuerza que nosotros estamos haciendo, ¿correcto? Esta sería la fuerza de tensión que se representa por la letra tau. Es una letra griega. ¿Qué es la fuerza de tensión? La fuerza de tensión siempre se manifiesta, ¿correcto? Siempre se manifiesta en contra, ¿cierto? Es una resistencia a que se ha estirado cualquier cuerdita. ¿Está bien? Supongamos, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, hay que borrar esto para que nos quede mejor. Digamos, ya. Supongamos que tenemos un péndulo. Un péndulo de masa m. Entonces, acá tendríamos un mg, ¿no? La fuerza gravitacional. Tendríamos una fuerza gravitacional que es la masa por la gravedad, ¿cierto? No me alcanzó. Voy a ponerlo un poco más acá. Fuerza de gravedad es igual a la masa por la aceleración, que sería en esta dirección de la pelotita, ¿cierto? En esta dirección de la pelotita. Pero, esa sería, por decir, nuestra acción. Pero la reacción de la cuerda en este punto sería hacia arriba, ¿cierto? Esa sería la tensión. La tensión es opuesta a lo que está estirando el cable, ¿correcto? En este ejemplo. Ahora vamos por algo más importante. La fuerza normal, ¿correcto? O fuerza de contacto. Esta fuerza de contacto se va a generar cuando dos superficies están en contacto, ¿correcto? Ahora, si, por ejemplo, en este caso he puesto dos ejemplos. Vamos a cambiar de color. Tenemos una superficie plana, ¿está bien? Hay que recordar que nosotros tenemos la fuerza de gravedad, ¿cierto? La fuerza de gravedad, que en este caso es el mg. Y esto vendría a ser, por decir, la acción. Y en este caso tendríamos una respuesta que sería la normal, ¿correcto? La normal es perpendicular al piso, siempre es perpendicular al piso, ¿correcto? Si es un plano inclinado, seguiríamos teniendo la fuerza de gravedad, sería el mg, pero en este caso la normal sería perpendicular, o sea, 90 grados con el piso.
siempre es perpendicular a donde se está apoyando, ¿correcto? A donde se está apoyando. Y ese vendría a ser la normal. ¿Está bien? Es la línea de acción de la normal. La línea de acción de la normal, ¿correcto? Es siempre perpendicular a las superficies que están en contacto y siempre se va a representar, ¿correcto? De esta manera. Fuerza de rozamiento. ¿Saben? Existen dos tipos de fuerza de rozamiento. ¿A qué me refiero con fuerza de rozamiento? Por ejemplo, si una personita quiere caminar, ¿correcto? Puede caminar gracias a que sus pies están rozando la tierra y pueden hacer resistencia con el piso y caminar, ¿cierto? Ahora, si yo colocaría aceite en el piso, la resistencia disminuiría el rozamiento y se me dificultaría caminar, ¿cierto? O sea, gracias al rozamiento ocurren muchos fenómenos. Existen dos tipos, la fuerza de rozamiento estático y la fuerza de rozamiento cinético. ¿A qué se refiere con fuerza de rozamiento estático? La fuerza de rozamiento estático es aquella fuerza en la cual, ¿correcto? No hay movimiento, o sea, queda estático, no se mueve. ¿Está bien? O sea, un cuerpo, por ejemplo, coloco un plano inclinado y una caja. Y supongamos que esta caja no se desliza para nada. Si es que no se desliza, es una fuerza de rozamiento estático. Pero si comenzara a deslizarse, es una fuerza de rozamiento cinético. Lo de acá. ¿Está bien? Ahora, hay que recordar que en la fuerza de rozamiento estático los cuerpos están en reposo. Y en la fuerza de rozamiento cinético están en movimiento. Y tenemos dos formulitas. ¿Está bien? Tenemos dos formulitas. El rozamiento estático, por eso tiene una S, es el máximo, será mu sub S, esto se lee mu sub S, que es el coeficiente de rozamiento estático, que por lo general en los problemas es el dato, ¿está bien? Por la normal. Y la normal, ya sabemos cuál es la normal, ¿cierto? En diferentes aspectos ya sabemos cuál es la normal. Para esto, para no confundir. Ahora, mu sub S es el coeficiente de rozamiento estático y n es la normal. Y en el siguiente caso, cuando los cuerpos están en movimientos, o sea, la fuerza de rozamiento cinético, sería el mu sub k, que es el coeficiente de rozamiento cinético, ¿correcto? Son coeficientes adimensionales, ¿qué quiere decir? Que son números, no van a tener unidades, ¿está bien? Y n, como siempre, es la normal. Otra cosa, la fuerza de reacción, ¿está bien? La fuerza de reacción es la resultante, ya sabemos cómo calcular la resultante en los vectores, es la resultante de la normal y la fuerza de fricción. Si nosotros tenemos una fuerza de rozamiento o fuerza de fricción en este sentido, por ejemplo, una fuerza de rozamiento en este sentido, ¿correcto? Y tenemos una normal, ya saben, una normal. La normal siempre es perpendicular al piso. Entonces es perpendicular este vector al piso. ¿Correcto? Y yo quisiera calcular la fuerza de reacción. ¿Y qué dice? La fuerza de reacción es la resultante de la normal y la fuerza de fricción. Si tengo dos vectores en este sentido, una fuerza de rozamiento y tengo una normal en este sentido, ¿correcto? ¿Cómo calculo la resultante? Sería acá, ¿cierto? Esto vendría a ser la resultante, que sería la fuerza de reacción. Entonces, la fuerza de reacción sería igual a la raíz de r cuadrado más n cuadrado. Eso ya lo vimos en vectores, ¿cierto? Y así se podría calcular la fuerza de reacción, que es FR. ¿Está bien? Que es FR. Si una superficie, recuerda, si una superficie es completamente lisa, correcto, y R es igual a 0, si es que no hubiera rozamiento, acá lo anoto mejor, si no hay rozamiento, se desaparecería R, ¿cierto? Y en ese caso, FR sería igual a la normal. Si no hay rozamiento, la fuerza de reacción es igual a la normal. ¿Está bien? Vamos a la fuerza elástica.
la fuerza elástica se aplica la ley de Hooke. Hooke era un físico, ¿correcto? De la época de Isaac Newton. Ahora, vamos a cambiar de color para que se pueda notar más. Ya hemos usado el morado, hay que usar el verde. Ya. ¿Correcto? Tenemos un resorte. Este vendría a ser el resorte. Estamos hablando de algo elástico, ¿correcto? Una banda elástica o algo, o un resorte. El K, ¿correcto? El K viene a ser el coeficiente de elasticidad, ¿correcto? Es la constante elástica del resorte. K es la constante elástica. Por lo general es un dato, pero también te pueden pedir que lo calcules, ¿correcto? Es una constante elástica. ¿Y de qué depende esa constante elástica? Depende del material que se utilice. Por ejemplo, si el resorte es de acero, tiene una constante elástica. Si el resorte es de aluminio, tiene otra constante elástica, ¿correcto? Eso va a depender del material que nosotros utilicemos. Ahora, cuando se aplica una fuerza, ¿correcto? Yo jalo el bloque. El bloque estaba en esta posición, ¿está bien? Estaba en esta posición y ahora está en esta posición. Y el resorte se ha estirado. ¿Cuánto se ha estirado? Se ha estirado X, ¿correcto? X va a ser la longitud de la deformación, ¿está bien? X, acá está longitud de la deformación, acá está más especificado. X va a ser la longitud de la deformación. ¿Cuánto se ha estirado? ¿Está bien? Ahora, ¿cómo yo calculo la fuerza elástica? Sería fuerza elástica igual a K por X, ¿correcto? Igual a K por X. Ahora, eso es en el módulo, pero si yo quisiera calcular en forma vectorial, sería fuerza elástica igual a menos K por la normal, ¿correcto? Pero mayormente vamos a utilizar esta formulita, ¿está bien? Y esta sería la ley de Hooke. Ley de Hooke. La ley de Hooke. ¿Está bien? Y para finalizar tenemos los diagramas de cuerpo libre que son muy importantes. Muy importantes, ¿está bien? Por ejemplo, tenemos en el primer caso, ¿cómo sería su diagrama de cuerpo libre? El diagrama de cuerpo libre es la representación de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, ¿correcto? Todas las fuerzas. A ver, primera fuerza que actúa sobre este bloque. Pues la fuerza de la gravedad es la primera que yo tengo que graficar, que esto es mg. ¿Qué otra fuerza? Como no se está moviendo, ¿correcto? Como no se está moviendo el bloquecito, va a tener una fuerza normal, ¿cierto? En este sentido. Va a tener una fuerza normal en este sentido. Ya. Ese sería su diagrama de cuerpo libre del número 1. ¿Cómo sería del número 2? Cuando nosotros tenemos un plano inclinado, ¿correcto? Es un poco más complejo, pero por el momento vamos a decir solamente las fuerzas que están actuando, ¿está bien? En este caso sería el mg, ¿correcto? Que sería la fuerza de gravedad. ¿Qué más estaría actuando? Perpendicularmente sería la normal, ¿cierto? La normal. ¿Está bien? ¿Qué otro más actuaría en este caso? También tendríamos, si es que no se desliza, tendríamos una fuerza de fricción, ¿cierto? O un rozamiento, que le hemos escrito con la letra R. Que lo hemos escrito, bueno, con la fuerza, con la letra R, ¿cierto? Que sería en ese sentido. Si es que se está deslizando, esto puede ser rozamiento estático, ¿correcto? Si es que no se mueve, o rozamiento cinético, ¿cierto? Puede ser cualquiera de los dos. Si es que se está deslizando, es el rozamiento cinético. Si es que no se desliza el bloque, es el rozamiento estático, ¿correcto? Luego les voy a enseñar cómo se hace estos problemas, porque se tiene que descomponer fuerzas en este caso, ¿correcto? Es un poco más complejo en el plano inclinado. Ahora vamos en el número 3. Si nosotros tenemos un péndulo, que habíamos dicho, acá tendríamos una tensión, ¿cierto? Tendríamos una tensión. La esferita tendría un mg, ¿cierto? Que sería igual, sería su fuerza de gravedad. ¿Está bien? Eso sería, en este caso eso sería, ¿correcto? De estos tres. Hay muchos más casos cuando las esferas están tocando planos, cuando
una esfera se rueda, cuando el péndulo se mueve, ¿correcto? Hay muchos casos. Estos son algunos nada más, pero poco a poco vamos a ir aprendiendo conforme hagamos los ejercicios. Ya, nota, primera condición de equilibrio. ¿Qué nos dice la primera condición de equilibrio? Nos establece que la suma de las fuerzas, o sea, la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo en equilibrio debe ser igual a 0, ¿correcto? O sea, en un sistema, la fuerza, ¿correcto? La fuerza resultante, o sea, la total, establece que la suma de todas las fuerzas, o sea, la suma de todas las fuerzas, o sea, la fuerza resultante, esta es la fuerza resultante es igual a 0, ¿correcto? La suma vectorial. ¿Está bien? Bueno, chicos, vamos a hacer unos cuantos problemas. Ya, en el problema número 1 nos dice, realiza el DCL. El DCL es el diagrama de cuerpo libre, ¿correcto? ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos dos cuerdas y una masa. Lo primero que tenemos que hacer es la fuerza de gravedad, que es igual al mg, ¿correcto? Tenemos la primera fuerza, luego tenemos una tensión, tensión 1, y luego tenemos una tensión 2, ¿cierto? Y estas tensiones siempre están jalando, siempre jalan, ¿correcto? Entonces, si nosotros tenemos el bloque acá, tendríamos una fuerza en este sentido, otra fuerza acá y otra fuerza en este sentido, ¿correcto? Entonces, tendríamos este caso. También sería su alternativa C de su libro. Vamos a la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta nos dan algo muy parecido. Nos dan un plano inclinado, ¿sí? Con una cajita de masa M, y nos dicen que alguien está empujando por este lado porque hay una fuerza en módulo, hay una fuerza, está bien, y nos dicen que la superficie es lisa. La superficie, si la superficie es lisa, no hay rozamiento, entonces no hay fuerza de rozamiento, ¿está bien? Ahora, ¿cómo yo podría hacer en este caso? Primero tengo que hacer la fuerza de gravedad, que es mg, ¿correcto? Luego tendría que hacer la normal, en este caso, la normal, que sería perpendicular al suelo, y luego tendría esta fuerza F, ¿cierto? Que sería acá. No hay rozamiento porque la superficie es lisa. Si es lisa, no hay rozamiento. Acuérdate. Entonces, si yo tengo esta cajita, ya tengo los tres vectores, ¿cierto? Tendría mi cajita en este sentido, tendría una fuerza acá, otra fuerza hacia abajo y una fuerza en este sentido. ¿Está bien? ¿Está bien? O también recuerda que podría cambiar de posición. No hay problema, si yo tengo mi cajita, tendría una fuerza hacia acá, que vendría a ser esta. ¿Está bien? Tendría una fuerza en este sentido, que vendría a ser esta. Y tendría una fuerza hacia arriba, que sería la de acá. ¿Está bien? No hay problema. En este caso sería la alternativa C. Vamos a la pregunta número 3. Pregunta número 3. En la pregunta número 3 también nos están dando, nos dicen, ahora lo voy a dibujar. En el segundo problema nos dan una polea, nos dice si el bloque está en equilibrio, o sea que no se mueve, ¿correcto? O tiene un movimiento en forma de MRU, el módulo de su peso es 100 newtons. O sea, su peso vendría a ser mg. Mg es el peso, ¿correcto? Es el peso. Mg es la fuerza de gravedad, que sería el peso. Nos dice que mg equivale a 100 newtons, ¿correcto? O sea, su peso es igual a 100 newtons, nos está diciendo. El módulo de su peso es 100 newtons, o sea, 100 newtons, perdón. Vamos a ver mi recolor. O sea, 100 newtons sería la fuerza que está dando ese bloquecito. Este bloquecito de acá, ¿correcto? 100 newtons. Ahora, ¿qué más nos dice? Nos dice que calculemos la tensión.
esta tensión que está en este punto, calcular la tensión. Y está jalando con un ángulo de 45, si te das cuenta, un ángulo de 45 grados. Ahora, ¿qué podríamos hacer en este caso? ¿Correcto? ¿Qué haríamos en este caso? Sería, hay que recordar que para una misma cuerda, una misma tensión, ¿correcto? Esta cosita de acá que tú ves es una polea. Y esta cuerda es la misma, ¿cierto? Entonces, para una misma cuerda, una misma tensión. La tensión en este caso sería 100 newtons, ¿correcto? Recuerda siempre, para una misma cuerda, una misma tensión. Vamos a la pregunta número 4 y nos dice, calcula el módulo de la fuerza normal en newtons que actúa sobre el bloque en equilibrio. Este bloquecito está en el techo, en un techo, ¿correcto? Y lo están empujando con una fuerza de 200 newtons, lo están empujando hacia arriba. ¿Está bien? Y nos dicen que el bloquecito es de 8 kilogramos. De 8 kilogramos. Si es de 8 kilogramos, tiene un peso. Y si tiene un peso, ¿correcto? Va a tener una fuerza de gravedad, ¿cierto? Y la fuerza de gravedad, en este caso es... Acá me salió la G muy arriba. La fuerza de gravedad es igual a la masa por la gravedad, ¿cierto? En este caso también nos están diciendo que G es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, hay que recordar que tenemos una fuerza de gravedad en este sentido, un F sub G, ¿cierto? Y hay que recordar que también tenemos una normal, ¿cierto? Que está en este punto perpendicular hacia abajo, que sería la normal, ¿cierto? Tendríamos 3 puntos de contacto. Una fuerza de 200 que está empujando al bloque hacia el techo, la fuerza de gravedad que es el peso, ¿correcto? Y la normal que es del piso, o sea, del techo hacia el bloque. ¿Está bien? Correcto, ya tendríamos la normal. La normal siempre se grafica perpendicular al piso, pero siempre entrando al cuerpo que estamos estudiando. En este caso tenemos la fuerza de gravedad, la masa es 8 kilogramos, que nos están diciendo 8 kilogramos, por la gravedad. La gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿correcto? Tenemos la fuerza de gravedad, 8 por 10 sería 80 kilogramos, 80 kilogramos, acá kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Esto de acá, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, esto es newtons, ¿correcto? Eso es newton. Fuerza de gravedad es igual a 80 newtons. ¿Está bien? Entonces ya tendríamos nuestros valores de las fuerzas, ¿cierto? Tenemos nuestra fuerza de gravedad, que sería 80 newtons, ¿correcto? Tendríamos una fuerza en este sentido que se está aplicando de 200 newtons, ¿está bien? Y tendríamos una normal, ¿cierto? Y tendríamos una fuerza normal en este sentido. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice la primera condición de equilibrio? La primera condición de equilibrio nos dice que todas las fuerzas vectorialmente tienen que sumar 0. ¿Correcto? Tienen que sumar 0. ¿Está bien? Por primera condición de equilibrio vamos a resolver este problema. Ahora, nosotros, ¿correcto? Para que esto sume 0 tenemos que igualar las fuerzas que apuntan en una dirección a las fuerzas que apuntan en otra dirección. Las que apuntan hacia abajo sería 80 más n, ¿cierto? Igual a 200, para que pueda estar en equilibrio. Para que pueda estar en equilibrio, tanto las fuerzas que apuntan en una dirección deben ser iguales a las fuerzas que apuntan en la otra dirección. N sería igual a 120 newtons, ¿cierto? Ese sería el módulo de la normal en este problema.